Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias por estar ahí un capítulo más de Uno más Uno, Chuck Lauder Valletta. Es una bendición, es un privilegio que estés ahí. Es una bendición, es un privilegio que hayas sacado este momento para vernos. Esta noche tenemos un testimonio muy importante. Así que estos segunditos en lo que estoy aquí, ¿verdad? Dándote la bienvenida, aprovecha, compártelo con un familiar, compártelo con un amigo que necesita escuchar estos testimonios que vas a escuchar aquí. Son de personas que aún en los momentos más difíciles de su vida, Dios siempre ha metido su mano y ha mostrado su gloria y su poder en cada uno de los procesos que debidamente ellos han pasado. Así que sin más preámbulos, gracias por estar ahí. En esta noche tenemos una invitada muy importante para nosotros. Actualmente pues somos compañeros acá en el worship de la iglesia donde pertenecemos, el taller del alfarero. Así que en esta noche mi hermanita Cristal con nosotros. Amén, amén, bendiciones. Gracias, Josué, por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. La gloria sea para el Señor, que podamos testificar sus grandezas, ¿verdad?, en nuestras vidas para que el mundo entero las escuche. Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Cristal Morán y como dijo Josué, somos compañeros, ¿verdad?, en la iglesia del taller del alfarero. Yo estoy aquí hace 4 años y estamos juntos en el ministerio de adoración. La gloria sea para Dios y pues aquí me tocó el turno del bate en One on One. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Vamos a empezar con la primera pregunta. Como nosotros bien sabemos, ¿verdad? Ya lo dijiste. La otra pregunta que tengo para ti es, nosotros acá en la casa sabemos que tú eres mamá de 2 bellas princesas. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿qué es para ti ser madre? Wow. Ser madre es un privilegio y es un regalo demasiado grande. Para mí no era posible, según los doctores, la oportunidad de ser madre, pero a Dios le plació bendecirme, no con una hija, sino con 2. Así que siempre ha sido un regalo demasiado grande para mí de parte de Dios, haberme convertido en madre desde el día 1. Siempre, la primera vez que escuché el corazón de mi hija en un sonograma, salí llorando atacada. Cuando todo el mundo me miró en la oficina del ginecólogo, se me quedó mirando como si realmente me hubieran dado una mala noticia, pero era el regalo tan grande de yo poder escuchar que había vida dentro de mí. Cuando los médicos dijeron, ¿verdad?, que no era posible. ¿Por qué no era posible? Vamos a enfatizar en ese momento, ¿verdad? Cuando yo tenía 21 años, que me casé con mi esposo, en este trámite de todo lo que es las citas médicas en una mujer, ¿verdad?, ginecólogo y demás, mi primer PAP salió con una lesión tipo 3, en donde tuve que estar sometida a una serie de tratamientos que al finalizar este tratamiento el ginecólogo me dijo que la posibilidad de yo poder tener hijos era muy poca. No simplemente eso, luego mi esposo comienza con una serie de problemas de salud en donde a él le dicen que tenía una condición en donde las probabilidades de embarazar eran muy pocas. Así que por ambas partes, como matrimonio joven, anhelando tener una familia y formar una familia, tener hijos, los médicos nos habían dado pocas esperanzas de poder, ¿verdad?, tener hijos. Y durante 3 años de nuestro matrimonio, nuestros primeros 3 años de matrimonio, consentíamos a mis sobrinos. Mi esposo no tenía sobrinos, pero yo sí, porque tengo hermanos mayores. Y me llevaba a mis sobrinos los fines de semana, me llevaba a mi ahijado, los llevábamos al cine a comer mantecado, a compartir. Y siempre decíamos, vamos a ñoñar a los sobrinos, ya que no vamos a tener nuestros propios hijos. Wow, Eso eran conversaciones entre mi esposo y yo. Espérate, porque esto hay que interrumpirlo aquí, espérate, porque
O sea que ya ustedes, por lo fuerte que se había hecho el proceso para ustedes, ya ustedes habían asimilado dentro de ustedes mismos, en su corazón y en su mente, espérate que nosotros no vamos a poder tener hijos, así que mis sobrinos, que los sobrinos vienen a ser parte, como quien dice, los hijos de uno, se extienden a la familia. Ustedes en su mente dijeron, nunca vamos a poder tener babies. Sí. Así que a nosotros nos toca pues consentir esto porque es lo que tenemos. Lo que tenemos. Wow. Así mismo, eso fueron conversaciones entre mi esposo y yo, eso fueron palabras de mi esposo en un momento dado. Así mismo, esas palabras me dijo, vamos a consentir a los sobrinos, ya que seguramente no vamos a tener los míos propios. En una ocasión mi mamá me dijo, si yo tengo que prestar mi vientre para que ustedes puedan tener un hijo, yo lo voy a hacer. Y hasta me envió fotos. En ese momento dado salió una historia de una mamá que le prestó el vientre a su hija y todo. Así que sí, eran conversaciones que se daban en mi casa debido a ¿verdad? A las pocas esperanzas que los médicos nos habían dado. Wow. Para eso. De verdad que estamos arrancando y estoy aquí como que... Pero de verdad es demasiado de fuerte lo que tu testimonio habla, lo que tú expresas. Y nosotros no damos por casualidad de que las damas y los caballeros que están ahí, los matrimonios jóvenes que nos van a estar viendo hoy, en esta noche, no es casualidad del Señor que tú estés ahí. Definitivamente. Dios tenía un propósito contigo, dama, contigo, caballero, joven, matrimonio, que estás viendo esto. Si Dios lo hizo con Cristal, si Dios lo hizo con Obed, su esposo, Dios lo puede hacer contigo. Así que es importante que nunca perdamos la fe de que si Dios habló algo en nuestras vidas, Dios lo va a cumplir. Definitivamente. Así que continuamos, Cristal. Tengo otra pregunta. Yo creo que ya había hablado, pero entiendo que tenemos más tela para cortar aquí. Te voy a preguntar. ¿Cuán difícil para ti fue esperar tener a tus nenas, si tienes dos, que son muy bellas, muy inteligentes las dos, pero vamos a hablar de una en específico, que es tu nena mayor? Ajá. ¿Cuán difícil fue ese proceso que Obed y tú atravesaron cuando la nena pues recién nació? Yo creo que de los momentos más difíciles en nuestro matrimonio. 3 años después de casados llega la noticia de que estoy embarazada de Ginali. Fue un embarazo en donde no fue de completa paz. A las 20 semanas de gestación tuve contracciones prematuras y fuimos al hospital y demás. Yo soy estilista, trabajo de pie. Ese día estaba trabajando y de repente comencé a tener unas contracciones bien fuertes y llegué al hospital. Pero pues nada, todo estuvo bien. Luego, cuando tenía 7 meses de embarazo, tuve un accidente en donde mi guagua fue pérdida total. Y mi golpe y el impacto más fuerte lo recibí en mi vientre, ya que el airbag del guíe explotó y donde me dio fue en la barriga. Yo tenía un hematoma en la barriga, no sentía a la bebé, se tardaron un montón de horas en el hospital en hacerme un sonograma. Fue también un susto sumamente grande y cuando finalmente nace mi hija, ella fue una bebé postmadura. Postmadura significa que nació después de las 40 semanas. Wow. Y esto trajo muchas complicaciones a su salud. Ginali nació, todo estaba bien, todo estaba muy normal y cuando se supone que llegara el día de darnos de alta, a ella la dejaron porque sale positivo a una bacteria en su sangre. Y ahí comenzó nuestra odisea como papás primerizos. Nos dijeron que regresáramos en 1 hora, en lo que ella la dejaban y hacían el proceso que había que hacer con ella en el hospital por la bacteria que se supone que la estaban dejando, pero en menos de 30 minutos, en menos de esa hora, como a unos 30 minutos, nos llaman de emergencia que teníamos que llegar a NICU. Y Ginali se había complicado. Wow. En ese momento se nos fue el mundo entero. Ginali
nos notifican cuando llegamos a intensivo neonatal que ella había dejado de respirar y se había puesto cianótica, había perdido totalmente su oxígeno y todo. Ahí comienzan los doctores a hacer una serie de exámenes y demás. Ella salía que tenía esa bacteria, salía que tenía pulmonía. A medida que pasaron los días, se reflejó que tenía reflujo. Así que al ser ella tan pequeña, con todos los diagnósticos que siguieron encontrando, de repente aparecieron convulsiones. Ella estaba sedada todo el tiempo. Con su tubito de oxígeno, con su nasogástrico, porque no tenía coordinación para chupar, tragar y poder respirar a la misma vez. Así que le pusieron un tubito para alimentarla por la nariz, un tubito que llegara a su estómago. Y cada día mi esposo y yo nos acostábamos literalmente suplicándole a Dios que no nos llamaran del hospital para decirnos que hubo una emergencia. Ginali cada día, había un día que mejoraba y el otro día echaba para atrás. A los 5 días de ya ella estar hospitalizada en intensivo neonatal de Calley, en donde ella nació, nos dicen que tienen que hacerle un traslado al Children's Hospital de Bayamón porque ella necesitaba unos especialistas neonatólogos que no tenían en Calley. Y ahí fue, en ese momento, en donde yo comencé a experimentar un tú a tú con Dios muy fuerte. Y ahí fue en donde yo pude experimentar, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, literalmente. Wow. Y es ahí, ¿verdad? Yo tengo entendido, ¿verdad? Que tú tienes un negocio en Puerto Rico. Uh-huh. Y es ahí cuando tú, como mamá, ¿verdad? Tienes la promesa que Dios te había dado. Uh-huh. Llega la promesa, pero no solamente llega la promesa, llegan las dificultades en la salud de ella. Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿en algún momento llegaste a sentir que tu fe se estaba debilitando ya una vez Dios te había prometido que ibas a tener descendencia, ¿sabes? Uh-huh. Que ibas a tener bebés? Tienes la nena. Ya cuando todo este panorama se está complicando, ¿tú alguna vez llegaste a pensar o tu fe se llegó a debilitar? O inclusive, porque cuando llegan estos momentos así que son bien fuertes y bien difíciles, y yo sé que las madres que te están escuchando y te están viendo van a entender eso de lo que tú estás hablando. Y son los momentos donde uno procura acercarse más a Dios. Definitivo. ¿Sabes? Si hubo algo en ti que llegaste a pensar que se te estaba debilitando la fe, ¿cómo lograste recuperar el ánimo en este momento tan difícil que tú estás viviendo ahora? Pues mira, definitivamente que sí, llegó ese momento de quebrantamiento en donde de repente le reclamamos a Dios y le decimos, si tú me la diste, ¿por qué me la vas a quitar? Como la tsunamita le dice, ¿verdad? Cuando le entrega a su hijo, yo no te lo pedí, tú me lo quisiste dar y ahora me lo estás quitando. Si hay una mujer con la que yo me identifico en la palabra, es la mujer tsunamita. Yo recuerdo que un día, justamente el día antes de que Ginali tocara su traslado al Children's Hospital de Bayamón, al lado de nuestra casa vivía una familia con una bebé como de 2 años aproximadamente y su mamá comenzó a regañarla y yo la escuchaba en mi casa. Yo estaba con mi esposo y con mi papá y mi mamá, y cuando ella comienza a regañar a su hija y a gritarle, yo le dije, expreso con mi boca, ellos que la tienen no la saben aprovechar y yo estoy deseando tener la mía y se me está muriendo en un hospital. Y ese día, yo creo que fue el día de mi quebranto más fuerte. Y yo le dije a Dios que yo no quería regresar a mi casa sin mi hija. Yo comencé a llorar y a gritar y le decía a Dios,
yo no quiero regresar a mi casa sin mi hija. Entonces, nosotros vivíamos en Juncos, ella la iban a hospitalizar en Bayamón, y ese día yo hice una maleta y yo dije, si me toca dormir en el piso del hospital, en el parking, lo que sea, pues dormiremos allá. Y ahí comenzó algo muy poderoso. Esa madrugada, cuando íbamos camino al hospital, yo escribí en Facebook y pedí oración por mi hija. Yo nunca había hecho eso, pero en ese momento lo sentí y fue demasiado poderoso porque aunque mi fe estaba desmayando, yo pido oración por mi hija en Facebook, especifico que tenía problemas respiratorios y demás, y tantas personas, Josuán, comenzaron a enviarme palabra de sanidad, que eso fue rellenando mi batería de una manera demasiado poderosa. Yo no sé cuántas veces compartieron mi post personas que yo no conocía de otras iglesias de Estados Unidos. Muchísima gente comenzó a enviarme palabra de sanidad sobre la vida de mi hija, y eso fue definitivamente un boost sobre mí. Comencé a recibir instrucciones de cómo orar, de qué hacer, de qué decir, y ahí comenzó una travesía bien poderosa en donde literalmente yo le pedía algo a Dios y al instante me lo contestaba. Yo le dije a Dios esa madrugada antes, yo no quiero volver a casa sin mi hija. Y sin yo saber nada, cuando llegamos al hospital en Bayamón, me dijeron, mamá, tú no te vas de aquí, tú te quedas aquí todo el tiempo que bebé esté hospitalizada. Y ella tenía un cuarto privado en donde yo dormía con ella, y me dicen en el hospital las enfermeras, aquí creemos que el cuidado de las mamás hacen recuperar más rápido a su bebé, así que te toca aprender a cuidar la mamá. Y ahí comenzó todo. Yo no volví a mi casa sin mi hija, 7 días después. ¿Qué te puedo decir? La mano de Dios es demasiado poderosa. Su palabra es fiel y es verdadera. Lo que Dios habla, lo cumple. En esos 7 días de hospitalización, en donde salimos sin diagnóstico, porque mi hija fue un milagro por una oración contestada, ¿sabes? Un milagro provocado por el poder de la oración. Eso lo experimentamos mi familia y yo, bien poderoso. Los mismos médicos y las enfermeras decían, no entendemos qué pasó, pero con todos los diagnósticos que ella llegó aquí, todo desapareció. En ese instante, todo ocurrió en ese transfer en ambulancia. Ese transfer en ambulancia se tardó 4 horas del tapón tan grande que había de Calella a Bayamón. Y en ese transcurso de 4 horas fue necesario porque en ese lapso de tiempo Dios hizo el milagro a través de todas las personas que estaban orando por la vida de mi hija. Dios mío. Es que, ¿verdad? Dios no se equivoca, ¿sabes? La palabra dice que para Dios 1000 años como un día. Y en 4 horas. En 4 horas. Lo que la ciencia no pudo hacer todo ese tiempo que tu nena estuvo hospitalizada en aquella camilla de aquel hospital. Así es. Sin menospreciar a los médicos, la ciencia, eso fue creado por Dios y lo respetamos. Pero hay algo mucho más poderoso que la ciencia. Hay algo mucho más poderoso que la medicina. Y es el Cristo que Cristal y un servidor le servimos. Amén. Y aquí tenemos que, ¿verdad?, hacer un paréntesis. Si el Señor lo sigue haciendo en la vida de Cristal y en la vida de muchas personas que usted va a ver que van a ir pasando por aquí, que se van a ir sentando ahí, son testimonios, créame, que te van a bendecir tu vida y tu corazón. Amén. Y yo creo y sé que Dios está trabajando ahí en madres que están ahí, que quizás nos ven desde un hospital, que quizás su hijo ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Quizás la misma situación que pasó con tu hija, la están pasando ellos. Y yo sé que Dios se está glorificando a través de lo que Cristal está hablando. Amén. Y va a seguir llegando. Así que, por favor, sigue compartiéndolo. No dejes de compartirlo. Amén. Así que
en ese momento, continuando, ¿verdad? En ese momento de todo este proceso que vino con un plan y un propósito de Dios, eso no Así tenemos es. duda. En medio de toda esta avalancha de procesos que ustedes como matrimonio tienen arriba, ¿hay algún texto bíblico, alguna palabra que a ti personalmente te ministrara como mamá en ese hospital ahí? Porque tú me estás diciendo que te dijeron que tú quedarte con tu nena iba a ser más efectiva su recuperación. Así que en esas noches de hospital ahí, tiene que haber habido muchas conversaciones tuyas con Dios, y muchas oraciones con Dios, y muchas declaraciones, muchas experiencias ahí en ese cuarto de hospital. Y esta Definitivo. pregunta yo no la tenía aquí, pero pues tengo que aprovechar la oportunidad y te la tengo que hacer. Si tienes alguna experiencia de cosas que hayan pasado en esa noche, ¿qué pasó? Porque ya tu hija viene en traslado de Calle de Bayamón. Ujú. Ya Dios prácticamente la había sanado. Faltaba la última parte para el Señor sellar y poner el sello para que la ciencia viera Ujú. que fue Él quien lo hizo. Amén. Mira, como decía ahorita, en ese tiempo experimenté a Job de manera bien sobrenatural y entre todas las palabras que a mí me dieron cuando yo pedí oración por mi hija, una pastora me dijo, cuando tu hija salga del hospital, lo primero que vas a hacer es llevarla al altar y entregarla como primicia a Dios. Y yo me agarraba de esa palabra. Y cada noche yo oraba, y no oraba solamente por mi hija, oraba por todos los niños que estaban allí, porque estábamos en un piso de intensivo neonatal en donde habían niños igual o peor que mis hijas, en donde cada noche se activaban emergencias, habían corre-corres, y yo oraba por todos aquellos niños, pero era demasiado poderoso, Josuan, porque me acuerdo que uno de los medicamentos que había que ponerle a Ginali no se le podía quitar de cantazo porque era muy fuerte. Había que quitarlo poco a poco. Fue uno de los medicamentos que le dieron para las convulsiones. Llegó el neurólogo y el neurólogo le hizo todos los estudios que tenía que hacer. Le dijo que su cerebro estaba mejor que el de un niño de 5 años. Que ahí no había nada. Llegó el cardiólogo y dijo que su corazón estaba perfecto. Todo, la bacteria en la sangre, todo, absolutamente todo desapareció. Pero había un medicamento que le seguían dando, que había que sacarle sangre 30 minutos antes y 30 minutos después del medicamento para verificar que no estaba afectando ninguno de sus órganos. A Ginali la habían pinchado tanto que ya tenía callos en todas sus venas. Realmente ya no había dónde pincharla. Y una noche yo me arrodillo y le digo a Dios, yo te suplico que no me la vuelvan a pinchar hasta el momento que nosotros nos toque salir de aquí. Que no la pinchen más nada. En el resto de los días que nos quedan, no la vuelvan a pinchar. Ya ella no tiene venas para sacarle sangre. Yo te suplico que no me la pinchen más. Al otro día la enfermera siempre llegaba a las 2:30 a sacarle sangre porque a la 1 le daban el medicamento. Y llegaron las 12, llegaron las 2:30 y a la 1 la enfermera viene a ponerle el medicamento y le digo, adiós, ¿no le vas a sacar sangre? Y me dice, no mamá, no la tenemos que volver a pinchar. A ese nivel llegué en intimidad con Dios, en donde yo le decía, yo te pido esto y eso me daba, literalmente al instante, como te dicen, hay milagros que ocurren al instante y ese fue el Dios que se conmovió conmigo y que se movió a mi favor sobre la vida de mi hija de manera bien sobrenatural. Wow. Estoy procesando porque estos testimonios también bendicen mi vida. Amén. ¿Sabes? Y lo que es tu testimonio como tal, yo sé que si me está bendiciendo la vida mía ahora mismo, está bendiciendo un montón de caballeros, un montón de damas, ¿sabes? Un montón de matrimonios que están ahí, que están pasando momentos difíciles y situaciones bien difíciles y ellos creen que
ya, ¿saben? Ya no hay esperanza, ¿sabes? Y es tan poderoso y pues ustedes me disculparán que siempre lo repita tantas veces, pero si Dios lo pudo hacer en la vida de Ginali, si Dios lo pudo hacer en la vida de Cristal, si Dios lo pudo hacer en su familia, Amén. yo creo que Dios puede hacerlo contigo. Así que si tú no tienes una iglesia donde congregarte, dicho sea de paso, nosotros, Cristal y un servidor, perseveramos aquí en la iglesia El Taller del Alfarero. Yes. 9318 East Colonial Drive, Orlando, Florida. Nuestros pastores, Pastor Fabián, Pastora Damaris. Mira, ven, sé que quizás estás ahí, si es la primera vez o siempre estás conectado, gracias. Pero sé que hay muchas personas que nos van a ver por primera vez, Cristal. Y pues, para ir cerrando ya, me gustaría que le hablaras a esas mujeres, a esas damas que quizás están pasando situaciones como tú o están en la espera de que su milagro sea manifestado y quizás se sienten cansados, se sienten turbados y le han dicho al Señor, o muchos de ellos ya lo tienen y ahora después que lo tienen han estado en el punto en el que tú estuviste, que dijiste, Señor, si tú me la diste ahora, ¿por qué tú quieres quitármela? Wow. Definitivamente que sin Dios no somos nada. Por nuestras propias fuerzas no es posible caminar. Necesitamos a Dios para salir adelante, para que nuestras fuerzas sean renovadas. Y no hay lágrimas de una madre en quebranto que caigan al suelo sin ser recogidas por las manos de Dios. Así que definitivamente que tengo que decirte que es necesario que aunque sientas que te desmayas, vuelvas de rodillas y le digas a Dios, yo necesito que te hagas real en mi vida, yo necesito que tú me escuches, yo necesito que tú hagas algo para que ese Dios sea manifiesto, para que sean renovadas tus fuerzas. No le permitas al enemigo poner pensamientos contrarios en tu mente. Sigue creyéndole a ese Dios vivo. No dejes que mengue tu fe. En Dios hay propósito siempre. Todos sus planes son perfectos por más difícil que se vea el panorama. Así que es necesario que nos agarremos de su palabra, que nos agarremos de la oración, que nos agarremos de esa fe para poder seguir caminando. Hoy mi hija tiene 8 años, Ginali. Pasa por aquí. Vaya qué linda. Ella es mi hija Ginali, de la que estamos hablando. Ella tiene 8 años hoy. Es una danzora. Dios habló sobre su ministerio y su llamado a la danza cuando ella tenía 7 meses de nacida. Wow. Y literalmente desde que se paró en sus 2 piecitos al año, danzaba porque cuando tienes un llamado lo tienes en las venas y nadie te tiene que enseñar. Así que las promesas de Dios son fieles y tengo que decirte a ti que me estás escuchando que no importa cuánto tiempo se tarde, es necesario que sigas creyendo, porque su palabra es verdadera. Amén. Espérate, que todavía no se ha acabado. Para que ustedes vean que el testimonio de Cristal Morán, Dios hizo cosas maravillosas. No solamente le dio una, tiene 2. Así que Cristal. Yes, la doble porción. Mi hija Gianna pasa por aquí para que te vean. Vete. Todo el tiempo he estado hablando de Ginali, pero 3 años después llegó la chispa de mi casa. Ella es Gianna. Fue una bebé planificada y como Dios hace todo perfecto, así salió. Estas son mis dos milagritos. Después que la ciencia dijo que no era posible que fuéramos madres, sí fue posible. Y no solamente me bendijo con una hija y hizo un milagro poderoso en su vida, sino que me dio otra y me la dio, mira, como una piedra de saludable. Si no tienes un lugar donde congregarte, ven, te estamos esperando aquí con los brazos abiertos, una iglesia de familia.
Así que en una charla, voy a cerrar con esto, en una charla de matrimonio, creo que nosotros escuchamos que la persona que ese día predicó dijo, me acuerdo que el mensaje del título del mensaje era, en el cielo se habló de familia. Así que por eso Poderoso. creo que era meritorio y era preciso que Ginali estuviese aquí para Amén. que usted viera lo que Dios hace. Yes. Así que si Dios lo hizo con Cristal, si lo hizo con Ginali, una princesa bella, preciosa. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias por conectarte. Por favor, compártelo con un familiar. Queremos seguir, ¿verdad?, llevando el evangelio a donde quizás nosotros no podemos ir físicamente. Creo que la tecnología nos puede ayudar a llegar ahí. Amén. Así que te damos las gracias por estar ahí. Compártelo con otros. Suscríbete al canal. Y no solamente te suscribas. Suscríbete y presiona la campanita. Yes. Para cuando subamos contenidos nuevos los puedas ver. Así que muchas gracias, mi gente. Buenas noches. Gracias, Cristal. Gracias a ti Gracias, por princesa invitarme. Ginali. Bendiciones a todos. Así que gracias. Buenas noches.